Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional. Ya sabéis que estamos en las jornadas de verano y que estamos realizando durante los meses de julio y agosto estos podcasts que se emiten que salen lanzados cada martes y cada jueves. Y bueno, pues como nuevo martes, ya quedando poquitos días del mes de julio, pues toca el podcast número 5, que como os avisamos en el podcast número 4, tiene que ver con aspectos legales. A ver, no pretendo, evidentemente, en este podcast, ni muchísimo menos, dar una chapa legal, para empezar, porque no soy jurista, pero sí que creo que hay algunos puntos que tienen que ver con los aspectos legales de los eSports y que además los tratamos en nuestro módulo, en nuestro máster, que creo que son importantes, ¿vale? Voy a ir comentándolos un poquito y si queréis más información, pues podemos hacer una sesión especial o podéis matricularos en la 12ª edición de nuestro máster, ¿vale? Vale, primer punto, que no voy a pasar por él porque creo que ya es un debate que ya está bueno, muy manido, sobre si los eSports son deporte o no. Bueno, yo creo que casi todo el mundo que nos siga ya sabrá que la opinión que tenemos, no solamente desde aquí, desde eSports Professional, sino desde gran parte de la industria y los profesionales de la industria, y que ya hemos comentado un poquito cuando hicimos el podcast número 1 hablando de los publishers, es que, bueno, pues por la figura del publisher no podemos considerar que los eSports sean considerados deporte, ¿de acuerdo? Esto no quita que sí, que en algunos países la gente diga que lo son. Bueno, puede haber algún país en el que la ley lo haga y demás. Nosotros refiriéndonos sobre todo en el caso español, y aquí es muy importante lo que voy a decir, vamos a hablar sobre todo de la jurisdicción española, porque es verdad que nos encontramos con muchos alumnos que vienen de la TAM y allí se tratan de una determinada manera diferente el tema de los eSports, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablando de lo que es países de habla hispana, ¿de acuerdo? Y aquí sí que es verdad que meto todo la TAM y España. Ahora mismo los eSports no son considerados deporte, nos pongamos como nos pongamos. Quiere decir, tú lo puedes considerar sí o no, pero la legalidad vigente dice que no, ¿vale? Pero más allá de todo eso, muchas veces lo que hablamos o uno de los debates fundamentales es, ¿hace falta una regulación en el sector de los eSports? El sector no es que se oponga a que haya una regulación. Básicamente a lo que se opone es a que haya una regulación sin sentido o sin consensuar con los actores principales de la industria. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces nos hemos visto que, o no es el primer caso, que se ha regulado un sector, y puedo hablar de muchísimos, incluso sectores tecnológicos, donde al final se regula desde un despacho y no desde la realidad de la calle. Y esto, por ejemplo, ahora mismo está pasando a nivel de Europa con todo el tema del campo y demás. Es algo que está súper de moda, productores agrícolas, etcétera, etcétera, pues que no puede llegar a pasar con el tema de los eSports, ¿no? Y sobre todo, que es la gran pregunta fundamental, es si de verdad necesitaríamos que hubiese una regulación, porque la mayoría de las quejas viene por el tema de los jugadores. Ahora mismo, el tema de los jugadores, y además es un buen momento precisamente porque justamente esta semana se ha anunciado que se ha creado una asociación de jugadores de Rocket League, ¿vale? Justamente en España la pregunta ¿es necesaria es necesaria una regulación? Sobre todo la gente de lo que se queja es porque los jugadores tienen que tener los mismos derechos que si fuesen un deportista. Bueno, para empezar, no pueden tener los mismos derechos que si fuesen un deportista, porque repito, si no, esto sería deporte y ahora mismo legalmente no lo es. Sí que es verdad, y eso no lo vamos a negar, que hay una serie de circunstancias que pueden ser favorables para los jugadores, pero que tranquilamente se podrían solucionar sin necesidad de tener que llegar a una regulación específica, una regulación laboral específica o a equiparar a los jugadores con deportistas, ¿de acuerdo? Para empezar, hay una cosa que existe en España, que son los estatutos de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y en función de la tipología de la empresa se puede regular con el tema de estatutos y demás, ¿vale? Cierto es que si no lo hemos conseguido en muchos años, y aquí yo siempre hago el mismo ejemplo, en España seguimos teniendo en algunos convenios laborales, seguimos teniendo la figura del sereno, que ya me dirás tú qué pinta esto aquí. O sea, que los convenios laborales deberían de tocarse no solamente por el tema de los eSports, sino por otras muchas cosas, porque de hecho no se han adecuado a un momento digital como el que estamos viviendo, pero precisamente si se pudiese hacer eso, no solamente se podrían conseguir mejoras para los jugadores de eSports, repito, contratados profesionalmente como trabajadores, no como deportistas, sino que se podría además considerar, bueno, cosas que podrían pasar de muy diferente índole para otra tipología de perfiles digitales, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque, por ejemplo, pasa en Latinoamérica, y eso lo sabemos porque tenemos muchos alumnos de la TAM, y es que allí se produce muchísimo el tema de, bueno, como si realmente fuese un deporte, decir, pago una especie de cláusula de rescisión y compro a este jugador, ¿no? Esto ya se ha dado en algunos clubs y de hecho,
incluso en ligas importantes, incluso en ligas europeas, ha ocurrido esto, ¿no? El tema de decir, oye, yo, pues eso, como en el fútbol tradicional, tienes una cláusula de demás. Una de las preguntas claves aquí es, si no somos considerados deporte, ¿realmente yo puedo poner una cláusula de rescisión a un jugador? Porque realmente no es un jugador, es un empleado. Entonces, no se estila el tema de que tengamos que realizar o que haya cláusulas de rescisión para jugadores. Es verdad que puede haber algún tipo de condición para profesionales que están contratados, sobre todo quizás a lo mejor para profesionales de algún tipo de industria muy concreto, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que esto no ocurra en el deporte. Entonces, me sorprende muchísimo cuando veo que esto ocurre a nivel, digamos, profesional, sobre todo en países de Latinoamérica. Vamos a ver, al final no deja de ser un contrato entre partes y si más o menos, digamos, legalmente está ok, de acuerdo. Pero no tengo muy claro hasta qué punto una legislación laboral debe de permitir eso, ¿no? Porque al final sería el club, en este caso, quien se estaría lucrando por vender a un jugador, repito, pero no es un jugador, es un trabajador normal y corriente, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a la inversa se pueden poner cláusulas, por ejemplo, pues, oye, yo te estoy formando, entonces no quiero que te vayas de la empresa en tanto tiempo, o si te vas de la empresa en un periodo de tiempo menor a X meses, como yo te he formado, pues no puedes ir a la competencia. Eso sí que existe en el régimen laboral normal y corriente y eso puede ser interesante. De la misma manera, una de las cosas que también se está haciendo mucho y ahí creo que se está haciendo relativamente bien es, vale, no ser un jugador profesional en el sentido de deportista, pero sí que tengo unos derechos de imagen. Realmente unos derechos de imagen los puede tener cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí creo que cada vez más se están haciendo contratos y creo que ahí sobre todo las entidades legales ya han aprendido un poquito cómo manejarlo y cómo hacer ese tema de derechos de imagen, aunque tú no seas un jugador, un deportista profesional, ¿de acuerdo? Eso sí que creo que es una ventaja, creo que está bastante estipulado y que quizás a lo mejor no haría falta ni siquiera cambiar un convenio laboral, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque al final es una vía, digamos, extra de ingresos que puede obtener un jugador, ¿no? El decir, oye, pues yo además de jugar y de competir, como además quieres que genere una serie de, o puedes llegar a necesitar que genere una serie de contenidos o que promocione una serie de marcas y demás, pues al final una cosa es mi salario por trabajar, que mi trabajo es competir, pero luego si tengo que hacer anuncios de marcas y demás, pues al final también son mis derechos de imagen y entonces podemos negociar unos royalties o similares, ¿de acuerdo? Eso es algo que creo que es bastante interesante y que ya se está produciendo dentro del sector de los eSports. Luego hay otros dos temas que también son muy interesantes y que me gustaría tratar. Uno es el tema que no sé hasta qué punto se puede hacer y ahora mismo está muy de moda, que es el tema del salary cap, ¿vale? Lo del tema del salary cap es básicamente poner un tope salarial por arriba. Esto evidentemente es posible en tanto en cuanto una legislación laboral lo único que te dice es un cap por abajo, es decir, el salario mínimo interprofesional. Y ahí la verdad es que todas las competiciones lo están haciendo y todo el mundo lo respeta, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una competición profesional donde uno de los requisitos no sea que tú puedes, o sea, que tienes que tener un salario mínimo, ¿de acuerdo? Con lo cual hay ningún problema. El tema del salary cap se escapa totalmente de lo que podría ser una legislación laboral y ahí hay bastante movimiento. Personalmente, no digo que, o sea, quiero decir, entendedme lo que voy a decir. Me da igual que pueda haber un salary cap o no. Lo que tiene que haber es una lógica y lo que no puede haber es estar pidiendo que los salarios mínimos, una vez pasados lo que es el salario mínimo interprofesional, sean lo que son a día de hoy, porque literalmente esto es uno de los problemas que estamos teniendo en el sector y es que estamos teniendo, o los jugadores de eSports están teniendo unos salarios que son excesivamente grandes. Y no lo digo porque yo sea el que quiera que los jugadores de eSports ganen más o menos, ¿de acuerdo? Simplemente al final, repito, volviendo a la máxima de que un jugador de eSports no deja de ser un profesional contratado por una empresa, al final lo que tiene que ver la empresa es el retorno que le está dando ese empleado. Y si ese empleado cuesta, me lo voy a inventar, o tiene un salario, me lo voy a inventar de 5.000 euros al mes, que a la empresa le puede estar costando, ojo, porque una cosa es lo que cobra, otra cosa es lo que le cuesta a la empresa, le puede estar costando 7.000, 7.500 euros al mes, pues o ese trabajador genera 7.000 o 7.500 euros al mes o 7.001 euros, 7.501 euros al mes, o literalmente ese empleado no es productivo, ¿de acuerdo? Y entonces, tampoco, también es verdad que no podemos pedirle a los empleados en función de ese salario que nos generen más porque entonces estaremos con unas expectativas que no son coherentes. Lo que hay que hacer es
bajar el tema de los salarios porque literalmente no pueden generar esa cantidad de dinero al club, ¿de acuerdo? Y entonces, si no pueden generar esa cantidad de dinero al club es que no lo valen. Y repito, no porque no sean mejores o peores profesionales, es porque la industria no da más de sí y al final estamos haciendo que esto no sea sostenible, ¿de acuerdo? Y luego, por último, también quería comentar un poquito lo que es, vuelta un poco a lo anterior, lo que es la figura del publisher, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto puede el publisher, digamos, decidir sobre cómo puedo yo contratar o qué condiciones puedo tener yo para contratar a un jugador? Es decir, es verdad que al final estás en mi competición, sobre todo, por ejemplo, en el modelo franquiciado, y por lo tanto, al ser una competición privada, yo decido, ¿de acuerdo? Pero al final hay una serie de temas laborales que son importantes. Repito, seguramente la liga o quien crea el sistema franquiciado no va a poner unas normas que evidentemente no entran en conflicto con lo que es la ley laboral, si no estaríamos locos. Pero aunque no entre, pero sobre todo eso hablando de temas de salarios y demás. Luego hay una serie de temas que quizás a lo mejor no están recogidos en ninguna ley laboral como tal, o por lo menos yo no lo he llegado a ver, pero que a mí me parece que son un poquito, ¿cómo decirlo? Son un poquito excéntricas algunos requisitos que ponen las ligas franquiciadas, ¿de acuerdo? En cuanto a no solamente lo que es el salario de los jugadores, sino cómo se debe de tratar con ellos, todo este sistema de, como se dice, en muchas competiciones franquiciadas hay un sistema de tradeo, no que compras y vendas como decía antes, sino que realmente hay unas ventanas para poder transferir a jugadores y demás. Y repito, al final todo ese tema no sé cómo está enlazado con lo que es la parte legal y menos además en Europa, que la legislación laboral, por ejemplo, para una liga franquiciada, tienes que hablar con veintitantos países que muy probablemente su sistema legal sea no completamente diferente, pero muy diferente unos a otros, ¿no? Y a partir de aquí, pues otros muchos temas que se pueden tratar y que nosotros hacemos en lo que es nuestro módulo de la parte legal, en nuestro máster de gestión de eSports. Tenéis que ver sobre todo, por ejemplo, también para el tema de patrocinios, pues por ejemplo, el tema de eventos. Al final nos tenemos que sumar o nos tenemos que cobijar en lo que es una ley de eventos y probablemente a lo mejor una ley de eventos debería de estar revisada o debería de actualizarse porque los eventos ahora mismo son muy diferentes a como eran cuando se creó esta ley. De hecho, yo creo que es una de las cosas que se habla poco en el sector de los eSports, pero que es una de las cosas que más reivindican algunas marcas, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que a día de hoy todavía subsistimos como industria de lo que las marcas pueden meter de inversión o de gasto, pues al final yo creo que eso sería una parte bastante interesante, ¿no? Como veis, hay un montón, hay un sinfín de temas que se pueden ir tratando. Quizás a lo mejor no dan en su conjunto para una ley entera de los eSports, pero sí que es verdad que cada uno puntualmente pues trata temas que son bastante importantes y bastante necesarios, ¿no? Pero que quizás a lo mejor tratándolos de una manera puntual y repito, hasta que esto crezca más, que no tenemos que olvidar que los eSports no dejan de ser un nicho, pues quizás a lo mejor no se hace tan necesario una ley específica de los eSports como realmente pues poder poner soluciones puntuales adaptándose a las normativas vigentes, ¿no? En cualquier caso, como sé que nos veis mucho, como sé que también nos escucháis y nos veis desde la TAM, pues por favor en los comentarios o escribidnos, decidnos qué os parece, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, y a partir de ahí pues podemos abrir debate, todo lo que sea necesario, ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy. Sabéis que dentro de 48 horas, el próximo jueves, tendremos el podcast número 6. Os adelanto un poquito de qué va para que dejaros ahí con el hype. Vamos a hablar de algunos de los errores que tiene mucha gente cuando crea un club. Sobre todo nos vamos a centrar en el tema de los clubs amateurs, que creo que es bastante interesante, y os vamos a dar una serie de tips para que si tenéis ese club amateur, pues bueno, pues tengáis más fácil vencer ese gap entre lo que es el mundo amateur y lo que es el mundo profesional, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias, espero que os estén gustando todos estos programas y nos vemos en 48 horas. Chao.